Bueno, lo primero, daros las gracias a todos en este nuevo congreso de INTA. Yo creo que hacía falta ya, ¿no? El vernos las caras, la digitalización está muy bien, pero se echa en falta el contacto personal. Digo vernos las caras de aquella manera, porque es verdad que nos obligan a vernos las caras a medias. Hoy tenemos en esta mesa a diferentes personas que representan lo que conocemos como las TMCs. Y yo creo que posiblemente haya sido el sector dentro de lo mal que se está pasando, o que se ha pasado, posiblemente las agencias o las TMCs pueden ser los que peor lo estén pasando, ¿no? A mí sí me gustaría que analizáramos cómo diferentes estudios, cómo diferentes análisis han apuntado que la pandemia ha transformado el rol precisamente en la TMC, donde vais a pasar a tener un mayor protagonismo dentro de la industria. A mí me gustaría empezar contigo, David, si habéis empezado a notar esa transformación. O sea, esa transformación del papel que jugabais históricamente al que habéis empezado a jugar ahora. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero decir que me encanta volver a veros a todos. Me gusta especialmente ver también que hay una representación grande de agencias de viaje. Casi el 50% de los patrocinadores principales somos agencias de viaje y en un contexto tan difícil como este yo creo que está bien destacarlo. A ver, con ciertas matizaciones, no quiero negar la mayor, porque sí es posible que tengamos un nuevo rol dentro de la industria. Desde mi punto de vista, lo que se ha percibido claramente ha sido un cambio en el orden de prioridades que hay dentro del sector. Si pensamos en el rol de las TMC, en esencia yo creo que no ha cambiado. O sea, nosotros seguimos estando en el centro del negocio, intentando conectar, voy a intentar simplificar un poco, intentando conectar oferta con demanda. Y esa conexión de oferta con demanda, que es una cosa bastante compleja, tiene varias prioridades. Si nos remontamos al año 19, desde mi punto de vista, las principales prioridades quizás serían de mayor a menor, primero precio, después seguridad, en tercer lugar quizás sería flexibilidad y en último término sería la sostenibilidad. Viene el COVID y lo que hace es lo transforma todo, lo cambia todo. Y ahora yo creo que el orden de prioridades que hay en la industria estaría en primer lugar, lógicamente, la seguridad, en segundo lugar sería la flexibilidad, a continuación el precio y en último término la sostenibilidad, que luego tendremos oportunidad para hablar de ello. Eso desde la óptica estricta del cliente, pero es que ha habido otra serie de transformaciones que ya no están en el lado del cliente, sino que están en el lado de la industria y en el lado de los prestadores de servicios finales. Como por ejemplo la incorporación de nuevos players, que es un tema que es muy importante, porque por ejemplo en el transporte ferroviario pues tenemos dos nuevos competidores, uno que está ya lanzado y otro que a finales de este año se incorpora a competir en una parte muy importante de la movilidad en el transporte, que representa aproximadamente en términos transaccionales el 40% de todos los movimientos. Y bueno, nosotros, agencias de viajes, tenemos que intentar encajar con esta nueva aparición de estos nuevos players, que pueden ser esos players en el transporte ferroviario, por ejemplo, o pueden ser players tecnológicos relacionados con el mundo de la seguridad o con el mundo de la eficiencia también en términos operativos. Entonces, bueno, yo creo que sí que ha habido un cambio importante en el rol de la agencia de viajes, pero fundamentalmente con el orden de prioridades que existían y que existen. José Agustín, en vuestro caso, ¿estáis notando ese cambio de papeles? A ver, yo que más que cambio, bueno, muchas gracias por estar aquí y por habernos invitado. Y más que un cambio, yo creo que es una evolución. Hemos sufrido una evolución todos. Ha sido una evolución que nos obligó a la pandemia y que ha venido dada porque nos hemos convertido y hemos tenido que desarrollar una labor de asesoramiento muy grande. Es decir, antes éramos más coger el viaje, organizarlo, mandarlo y ahora hay que hacer una labor de información, de investigación
para ver ese viaje, dónde puedes ir, dónde no puedes ir, qué certificados, qué necesidades tienen nuestros clientes a la hora de ir. Pero es que ese cambio va a seguir produciéndose. Yo creo que con la evolución de la pandemia, variantes, etc., estamos evolucionando cada semana. Tenemos que estar cambiando, tenemos que abrir un destino, nos lo cierran, tenemos que estar ahí constantemente asesorando a los clientes. Ya nos hemos convertido más en asesores casi que en agentes de viajes. Yo creo que, y todo lo que decía David, que hay que andar conjugando los nuevos players, necesidades. Es más complejo el viaje que antes. Yo creo que al final ha habido una revolución, ha habido un giro de 360 grados en el viaje y hemos pasado de tener unas prioridades a tener otras. Javier, en vuestro caso, efectivamente la agencia ya llevaba tiempo transformándose y ya no es solo un emisor de billetes, ya toma más el papel de consultor, ¿no? Como decía José Agustín. Bueno, en nuestro caso, primero, muchas gracias. Como decía David, feliz de volvernos a ver. Perdonadme la voz, pero entre la tercera vacuna y el futuro intenso y la edad, espero no quedarme afónico. Nuestro caso es, nosotros afortunadamente en este momento tan complicado, creo que somos unos privilegiados dentro de lo difícil de la situación, porque nosotros nacemos ahora. Entonces, es una gran... y es un momento muy duro para iniciar un proyecto, pero sí, y tener clarísimo la necesidad que está cambiando el mercado. Habrá transformación. La pandemia, nuestro punto de vista, es que lo que ha hecho es acelerar la transformación que se venía desarrollando a todos los niveles en el sector. Y es dentro de todo lo malo que ha pasado, ha sido un acelerante brutal para que aparezcan nuevos players, para que cambiemos los conceptos, pero sin perder una cosa, el protagonismo siempre es el mismo, que es el del cliente. El cliente es el que es el protagonista. Nosotros somos complementos y tenemos que acompañar al protagonista en el viaje. Entonces, esto sí que es absolutamente relevante. Desde nuestro punto de vista, el gran cambio transformacional es que, y me encanta lo que hemos estado con el panel anterior, hay un nuevo concepto, hay una nueva necesidad empresarial, que es la movilidad corporativa, pero la movilidad corporativa desarrollada integralmente, o sea, no una movilidad terrestre, sino una movilidad de personas, donde creo que tenemos que aportar muchísimo, muchísimo. Y ese es nuestro foco y ese es nuestro concepto. Y luego sí que, perdóname, porque cuando eres nuevo, aunque tienes mucho bagaje, te puedes permitir ciertas cosas, pensando en el concepto de TMC, creo que lo que sí que ha hecho la pandemia es poner en valor de verdad lo que hacemos. Esto ha sido lo más importante. Desgraciadamente, por la dinámica económica del sector y por de los clientes, creo que se había robotizado y se había perdido mucho ese valor y a veces incluso se había tratado mal de intermediación. Nosotros no somos, o sea, nosotros aportamos valor en la consultoría desde una intermediación, pues es que no pasa nada. Y creo que lo que sí que ha levantado la luz y los focos a todos es que de verdad aportábamos mucho valor, mucho más del que ellos se pensaban en un momento tan difícil. Fíjate que soy un firme defensor de que la empresa debe trabajar siempre con una TMC. Para mí es fundamental y en los cursos de formación que doy, siempre es mi recomendación. Un alumno me pregunta, oye, ¿qué valor aporta la agencia para que nos entendamos? Yo, es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que a la agencia también hay que saberle sacar partido. Y esa es la otra variante. Hay que saber que no solo está ahí para sacar tu nave, un billete, está para mucho más, para asesorarte. Y en estos tiempos es cuando se está poniendo en valor el papel que empresas como las vuestras están jugando. Manuel, ¿en tu caso? Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación. Y un poco siguiendo lo que han comentado las personas que están aquí sentadas, efectivamente, en el año 2021, digamos, las agencias de viajes tuvimos que transformar inmediatamente debido a lo que nos venía encima. Pero hay una cosa muy importante que se ha mencionado ya aquí, que al final los clientes lo que buscan es una agencia de viajes. Se han dado cuenta de que realmente nuestro valor añadido que podemos ofrecerle no se le ofrece el hacerlo individualmente. En nuestro caso en sí, bueno, desde mayo de 2020 empezamos a ir a la oficina. Gracias a Dios, ahora mismo en Viaje 7 Viaje ya estamos, el 100% de la plantilla es activo
tanto en el BTC como en el MAIS. Y la verdad que esa necesidad que tienen los clientes de estar cercanos y... Vale. Pues, ¿se oía? Sí, a ver. ¿Se oía? Pues eso que decía, que al final los clientes lo que buscan es diferente a lo que hay en el sector. Me gustaría preguntaros ahora si esto implica este nuevo rol. Yo no creo que eso vaya a cambiar, que vaya a haber un cambio de modelo de negocio. Creo que va a haber cambios dentro del mismo modelo de negocio que está relacionado directamente con lo que hablaba en el punto número 1, es decir, con ese orden de prioridades. Hemos hablado aquí de titulares, que son titulares que tienen mucho recorrido, que tienen mucho contenido. Cuando hablamos de, por ejemplo, flexibilidad, que es uno de los apartados más importantes ahora mismo para las empresas, tenemos que trasladar esto a la realidad de las TMC y entender que si en promedio antes de la pandemia la tasa de cambios, modificaciones y anulaciones que teníamos sobre reservas oscilaba entre un 7 y un 10%, con este nuevo escenario nos hemos ido casi a un 20%. Claro, eso, en términos de productividad y en términos de eficiencia operativa, nos ha impactado de manera muy importante. No estoy hablando solo y exclusivamente en términos económicos, si lo cobramos o no lo cobramos, si cobramos más o cobramos menos, sino que estamos destinando una parte muy importante de nuestros consultores a hacer unas tareas que antes no hacían y tenemos unos recursos que son los mismos o menos. Si hablamos de sostenibilidad, exactamente igual. Luego hablaremos exactamente cuál es el papel que juegan las agencias de viaje desde mi punto de vista en el capítulo de sostenibilidad. Y si hablamos de digitalización, exactamente igual. Digitalización también es un titular enorme que afecta desde el back hasta el front de la agencia de viajes y, por supuesto, al modelo de relación con la agencia de viajes. Y luego tenemos que hacer un esfuerzo también, desde mi punto de vista, entender que las empresas son diversas, que en España existen 3,3 millones de empresas y de ese tejido empresarial prácticamente el 99% son pequeñas y medianas y que, bueno, a pesar de que ese 99% son pequeñas y medianas, el 50% el 50% del volumen del business travel digamos que lo manejan las grandes corporaciones, pero que las necesidades de unas empresas y otras son diferentes. Quizá las pequeñas empresas están más centradas en cubrir necesidades, como explicaba mi compañera Verónica Ayunta antes, de una manera muy rápida, pero muy ilustrativa y muy interesante. Están más interesadas en intentar resolver sus necesidades, que son inmediatez en la atención de las reservas, amplitud de oferta y competitividad de precios. Y eso es verdaderamente la prioridad que tienen ahora mismo las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas pues, son más sofisticadas, son más complejas a nivel interno y necesitan una capa de digitalización superior. Y eso, en términos económicos, nos impacta de manera importante. Por lo tanto, claro que va a haber un cambio, va a haber cambios importantes dentro del modelo de negocio que tenemos que intentar encajarlos tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista económico, porque antes Ido Granda lo decía con mucho acierto, haciendo alusión a ese informe de GBTA, que la sostenibilidad es muy importante, que solo tenemos un planeta y que tenemos que cuidarlo para que se quede para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, pero esto nos va a costar dinero. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar dinero por eso y no solo por el incremento de coste que pueda suponer para el prestador de servicio final, en este caso estaba hablando de compañías aéreas, sino también para los intermediarios.
Por lo tanto, sí, se esperan cambios y cambios importantes. Manuel. Bueno, pues nosotros entendemos que más allá de lo que hay actualmente, de los modelos actuales que hay actualmente, se han tenido que ir modificando cosas, se han tenido que ir implantando cosas, como todos hemos vivido, pero no más allá de lo que hay actualmente va a pasar a modelos con saltos muy grandiosos. Sí, van a ir poco a poco evolucionando y tendremos que estar activos a ello, todos en general. Pero vamos, ahora mismo, al día de hoy, pasará de un servicio personalizado a muy personalizado, de un in-plan a un out-plan o viceversa, de un transaction fee a un fee o viceversa, pero poco significativo. Sí hemos detectado, y es obvio que es normal que haya pasado, que a partir de septiembre que todo esto se activó y se activó de una manera grata para todos nosotros, pues mucha más implicación, mucha más exigencia por parte de las empresas, porque así lo necesitaban. Es decir, ellos al final estaban empezando a rodar muy fuerte y a todos un poco nos pilló con el pie cambiado, cosa que al final pues nos alegramos que tuvimos que rectificar. Javier, ¿en tu caso? En mi caso, insisto, por contextualizar, Sí. porque es que nosotros estamos recién llegados. Entonces, gracias, Javi. Mi opinión personal es que tiene que haber un cambio radical del modelo de negocio. Es decir, el modelo de negocio que nosotros afrontamos es, para nosotros no es un cambio, es con el que estamos creando nuestra propuesta de valor. Está muy apalancado en un nuevo modelo de servicio. Creo que esto es fundamental. Creo que hay que evolucionar, como hemos dicho, aprovechando la situación que hemos tenido y la experiencia de lo que hemos pasado, hacia nuevos modelos de negocio, hacia nuevos modelos retributivos, hacia nuevos modelos sostenibles, aunque luego hablemos de sostenibilidad, pero no viendo la sostenibilidad como un valor solo ecológico. Es decir, la sostenibilidad debe ser un valor no empresarial, sino social. Y hay una parte que antes hablábamos con David, que creo que es crítica, es decir, la sostenibilidad es la parte financiera. Es fundamental encontrar sostenibilidad financiera. La sostenibilidad social, ya no solo para el cliente y para nuestros pasajeros, sino para nuestros empleados. Esto también es muy, muy importante, encontrar ese equilibrio. Y luego, por supuesto, la sostenibilidad económica. Entonces, nuestra propuesta de valor, intentando ser, aprovechando el momento, insisto, de una empresa incipiente, es nosotros creemos que ya no se pueden seguir desarrollando programas de viajes. Hay que seguir haciendo una nueva propuesta y diseñando nuevos modelos de servicio que implicarán una relación diferente, con unas retribuciones diferentes y con valores añadidos diferentes. Manuel, voy a empezar por ti ahora. Sí. Es innegable que la pandemia ha traído unos recortes en los gastos de las empresas en viajes. La pregunta que os hago ahora es si pensáis que esos recortes han venido para quedarse o con el paso del tiempo acabaremos recuperando cifras anteriores a niveles que teníamos en 2019. Bueno, pues llegará, pero llegará yo creo que más tarde. Lo que sí es cierto es que al final las unidades productivas de las empresas van a seguir viajando. Esperemos que así sea. Yo un poco lo que detecto en sí y los presupuestos que tienen incluso las mismas empresas para el tema de viajes corporativos para este año, por ejemplo, 22, no son cifras del 19, pero son cifras quitando un 20, un 30% de esas cifras que estábamos haciendo en el 2019. Todo eso implicará, porque es normal, el Teams, etcétera, etcétera, ha venido también para quedarse y habrá diferentes viajes que no serán realizados, pero ya te digo, al final las empresas tienen unos modelos que al final tienen que viajar y yo creo que su presupuesto este año andarán rondando pues eso, el 20 o el 30% inferior al 19 y todo llegará. En el 23 irá creciendo y en el 24 irá creciendo y esperemos que un día pues lleguen a esas cifras. José Agustín, ¿piensas que se van a recuperar o las empresas se han acostumbrado a una metodología donde el viaje, si es posible, es sustituido por una conference? No es lo mismo, pero es cierto que muchas empresas han optado por este tipo de medidas y el problema es que esto haya llegado para quedarse. Entonces, yo creo que no se va a quedar. En diferentes conversaciones con clientes y proveedores últimamente se ve una recuperación más bien seria, pero además no muy a largo plazo. Es decir,
con gente con la que estaba hablando últimamente, además en Fitur, plan de marzo, abril, empezaríamos a ver cómo esto empezaba a dar un vuelco diferente. Yo creo que al final, hasta noviembre, todos hemos ido un poco bien, hasta que ha venido la señorita Omicron y nos ha volcado todo el negocio, y diciembre y enero ha sido un poco bastante caótico, pero por lo que hablan, sí, yo creo que al final las grandes cuentas, que son las que, como dice David, son más específicas, están más enfocadas a un tipo de negocio, sí quizá empiezan a utilizar un poco más el tema de Teams, se haya quedado un poquito más ahí, pero al final acabarán moviéndose, y las pymes, que es las que hablamos, son las que antes van a empezar a empujar del negocio, porque al final lo que tienes que defender es tu propia empresa, y si no sales a defenderla, a viajar y a ver a tus clientes, estás abocado al cierre. Porque yo creo que en breve veremos un repunte, no como decía Manuel, a números del 2019, pero sí se verá esa alegría que todos esperamos. Javier Nogante, tu opinión personal en esto. ¿Es posible llegar a esto? Sí, yo estoy convencido que tiene que llegar a esto. El corto plazo nos va a limitar siempre, como en todo el sector, situaciones y condiciones que no controlamos, desgraciadamente. Es decir, la apertura de destinos. Es importante también, como decían mis compañeros, de que hay que saber segmentar muy bien la tipología de empresa sobre la que estás trabajando y sobre la que estás actuando. El impacto que tienen las grandes compañías y los grandes clientes de la globalidad de lo que está pasando a nivel mundial limita muchísimo sus presupuestos de viajes, las restricciones, no solo por la parte financiera y económica, que es verdad que lo está haciendo, sino también por la parte de seguridad de pandemia, que las empresas están siendo muy restrictivas. Yo creo que ya lo hemos vivido todos, ha habido un boom después del verano en lo que es el business travel y incluso en eventos, en la parte nacional de empresas del mid-market, que son foco nacional, que se nos ha vuelto a parar con Omicron, pero que nosotros estamos convencidos que en el corto plazo, como decía Manuel, yo creo que hasta Semana Santa esto va a estar parado, va a seguir parado, y hay que aprovechar para intentar buscar otras vías de colaboración, pero a partir de Semana Santa yo creo que volveremos, siendo muy cautos y siendo prudentes, volveremos a, no sé si a los niveles del 2019 o incluso superiores, y el reto es saber hacerlo con propuestas diferentes. Yo creo que es eso. David, ¿tú piensas? Pues, a ver, yo en el corto plazo no lo sé. No lo sé porque si algo hemos aprendido en estos 2 años es que hacer previsiones ahora mismo es muy difícil, incluso hacer previsiones a corto plazo. A mí me ha tocado hacerle a mi consejero delegado, que está aquí, varios forecasts. En uno de ellos acerté, pero claro, era lógico que acertara porque he hecho 1000. Pero la realidad es que no se sabe. En tanto en cuanto se vaya controlando la crisis sanitaria, yo creo que sí que se va a ir recuperando de manera importante, gradual, y dependiendo del tipo de viaje y el tipo de negocio, se recuperará a diferentes velocidades. Me explico. Aquí estamos hablando específicamente del business travel, pero también vendemos MICE. El MICE seguramente se recupere más tarde, y que el viaje de negocio. Y dentro del viaje de negocios, pues que tenemos diferentes tipos de viajes. Tenemos viajes de acciones puramente comerciales, que entiendo que van a ser los primeros que se van a recuperar y que pueden representar aproximadamente entre un 50 o 60% del gasto general de una cuenta de viajes, pero luego hay reuniones formativas. Luego hay reuniones de equipo que seguramente, por lo menos en el corto plazo, vayan a ser sustituidas por lo que nosotros denominamos el efecto Teams o el efecto Zoom. Desde el punto de vista estructural, ¿esto va a afectar de una manera grande? Pues no lo sabemos. Y no lo sabemos porque, a ver, en el corto plazo, desde luego, nos está afectando, pero a medio plazo yo creo que las videoconferencias van a perder fuerza. Hay determinadas actividades que hacerlas a través de una pantalla es verdaderamente difícil. También está generando, yo creo que bastante desgasto por parte de los empleados. Y por otro lado, tenemos que pensar que las videoconferencias ya estaban incorporadas en muchas multinacionales. Y bueno, ya digamos que ya teníamos descontado parte de esa reducción del gasto en los viajes. Por otro lado, también tenemos que considerar que la pandemia no ha afectado solo a la industria del turismo. La pandemia también ha afectado a otras industrias. Por lo tanto, viene una coyuntura económica muy difícil para según qué negocios. Entonces, esto tendrá una curva de recuperación que
en función de cómo vayan recuperándose esas industrias, pues también irán recuperándose los viajes. Sintetizando, en el corto plazo no lo sé, en el medio plazo yo creo que recuperaremos una parte muy importante de lo que teníamos en el año 2019. Firmaría lo que ha dicho Manuel del 80 para este año, y yo soy en eso un poco menos optimista. Javier, os están solicitando, os están pidiendo los clientes nuevas fórmulas. ¿Dónde están poniendo ahora el foco en los servicios? Si la seguridad, la sostenibilidad en el precio. Es decir, ¿está cambiando también los servicios que demanda el cliente? Sí, yo creo que el punto en el que deberíamos estar ahora es intentar, como aportando mucho valor, es la proactividad con el cliente. Es decir, creo que ha llegado un momento en el que deberíamos de ser menos reactivos, que es verdad que es lo que ha venido pasando en los últimos años como TMCs, y ser mucho más proactivos. Es decir, intentar ir por delante del cliente, que es difícil, pero se puede hacer. Intentar ir por delante del cliente y ser nosotros los que ofrezcamos lo que nosotros denominamos un diseño de servicio específico para cada cliente, para cada momento y para cada necesidad específica. Yo ayer estaba en otro foro que es, como decía, vendemos, gracias a Dios, también la parte de eventos, y escuchaba esto ya conversaciones en lo que esto cambia tan rápido y a tal velocidad que se estaban planteando todavía los eventos híbridos, los eventos mixtos, y había un desarrollo que ya estamos trabajando nosotros porque nos hemos intentado adelantar con un cliente que ha aparecido una cosa que se llama el metaverso y que de repente ahora todos nos están pidiendo generar experiencias diferentes que ya no son ni híbridas, ya no son ni online, y que este nuevo escenario que nos ha aparecido en los últimos 2 meses con el metaverso para unos eventos presenciales y para eventos y para experienciales desde cualquier punto es excepcional. Entonces, nosotros tenemos que saber adaptarnos al mercado, a las situaciones que da cada uno de nuestros clientes, y es lo que hemos dicho antes todos. Es decir, ahora hay que tratar a cada cliente en el entorno y en la burbuja de cada cliente. No podemos hacer café con leche para todos, porque creo que sería como agencias, sería un error, ¿vale? Y aquí es fundamental, insisto, es intentar ir por delante en esta posición. Manuel, vamos a ir ya un poquito rápido. Me queda todavía una pregunta que haceros, pero vamos a ir acelerando. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Javier. Al final tenemos que ser camaleónicos y digamos, cada empresa tratarla de la manera que realmente ella necesita, a su normativa, a sus necesidades, etcétera, etcétera. Ahora mismo, realmente, ¿qué están demandando? Por ejemplo, nosotros en nuestro caso sí tenemos una agencia de viajes corporativa como centro especial de empleo para el tema de cubrir la ley general de discapacidad, y estamos viendo desde hace ya tiempo que las empresas demandan mucho este tema, unas por necesidad y otras por portfolio para su empresa, y bueno, son fórmulas que al final te tienes que ir adaptando a lo que los clientes te piden. Y José Agustín. Pues es como venimos diciendo, como ha dicho antes David también. Yo creo que al final, como lo hemos hablado de precios, seguridad, yo creo que al final ha cambiado un poco el modelo. Es decir, antes estaba el precio y yo creo que el precio es un valor determinante, aunque ahora no es tan crítico. Yo creo que se valora mucho la flexibilidad, la proactividad que decía Javier y la proximidad de los agentes para poder asesorar esa labor que hemos cogido durante la pandemia, en la cual pues pasábamos de ser meramente gestores de ese viaje a ser asesores. Entonces, creo que la sostenibilidad y la seguridad han sobrepasado el precio en este momento. ¿Y David? Pues tengo poco más que aportar. Está todo dicho. Tenemos que entender esta nueva realidad. Como decía antes, tenemos que intentar redefinirnos o reordenarnos con estas nuevas prioridades, intentar que además los modelos que presentemos a los clientes sean sostenibles en el tiempo, porque es verdad que trabajamos con mucha inmediatez para intentar cubrir necesidades muy apremiantes, muy urgentes. Eso a veces nos hacen tomar decisiones que en el corto plazo quizá sí son acertadas, pero en el medio plazo pueden ser desacertadas, y una vez que seamos capaces de entender exactamente cuál es la necesidad del cliente, adecuar una propuesta, como decía Javier,
ad hoc para que nos permita acompañarle durante mucho tiempo y se sienta suficientemente seguro con nosotros. David, también la pandemia ha acelerado, lo hemos comentado en distintas mesas, la digitalización. Sí. ¿Es compatible la digitalización con un servicio personalizado al cliente? A ver, no solo es compatible, sino que es indispensable. Es que sin una cosa sin otra no sería viable para una TMC. La digitalización ni es ni será jamás nada más que una capa complementaria al activo más importante que tiene cualquier agencia de viajes. Me atrevería a decir que prácticamente cualquier empresa, pero especialmente una agencia de viajes, pues nosotros somos una empresa de servicios. Nosotros no tenemos ningún activo tangible, no tenemos coches, no tenemos hoteles, no tenemos compañías aéreas. Por lo tanto, el activo más importante que tiene una agencia de viajes de manera indudable es el agente. Tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros en Autel estamos haciendo un esfuerzo enorme. Antes comentaba Verónica ese concepto marketingiano, si queréis, de digital, que lo que viene a ejemplificar es que nosotros estamos intentando buscar lo mejor del mundo físico y lo mejor del mundo digital. Y además lo estamos intentando buscar no solo mirando al cliente, por supuesto que es el centro de todo. Nosotros sí que somos muy customer centrics, pero también lo estamos pensando desde el punto de vista de la gente. Las presiones, las tensiones hasta las que están sometidos los agentes de viajes son feroces. La competitividad ahora mismo, no solo entre nosotros, sino con otros players, son muy complicadas. Y luego estas nuevas atribuciones que nos han caído encima, como es el tema del risk management, el tema de la sostenibilidad, la multiplicación por 2 de la flexibilidad, exige que pongamos también el foco en los agentes para cuidarlos, porque son nuestros mejores activos y porque al final son los que cuidan de los intereses de nuestros clientes. Muchísimas gracias, David. Manuel. Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho David. Es que no hay mucho más que decir. Estoy totalmente convencido, y las empresas igual, que se puede compaginar todo lo que es el tema de digitalización 360 grados con el tema del equipo de trabajo, los asesores que podamos tener por detrás. Una cosa va con la otra. Si lo hacemos de una manera, tiene que ir acompañada de otra. Siempre tiene que tener a un profesional por detrás para poderle guiar y poderle asesorar. José Agustín. Es que no puede ir el uno sin el otro. Al final, la digitalización, si no hay un back office de personas detrás que puedan soportar y que estén ahí pues asesorar, para ser proactivos, para poder ayudar o solucionar cualquier tipo de problema, no tiene sentido. Y acabamos contigo, Javier. ¿Tu opinión en este...? Bueno, yo es que creo que está dicho. Es decir, esto ya es muy antiguo de cuestionar la digitalización con las personas. La digitalización humanizada es lo que hemos quedado. Nuestro gran activo, nuestro gran valor es las personas. Esto es lo bonito de la intermediación y es lo bonito de nuestro trabajo. Y sí que creemos que la digitalización lo que tiene que hacer paso, que es muy sencillo, nosotros le llamamos las 3 P's marketingianas, que es muy de marketing, pero le hemos dado una vuelta, que es clarísimo, es personas, plataformas y procesos. La digitalización te lleva a unas posibilidades de plataformación brutales, donde seamos integradores. Esto que ha dicho antes desde Uber, yo simplifico todo mi proceso para mi patinete y para mi coche, pero es que la movilidad de la empresa necesita también en ese mismo viaje su avión. Entonces, las plataformas lo que tienen que hacer es integrar y simplificar todos los procesos. Y al final es un tema de fiabilidad humana, que es lo que aportamos nosotros como intermediación. Pues os agradezco muchísimo la presencia, el esfuerzo de haber patrocinado también este congreso. En estos momentos es de agradecer, y a todos ustedes también pues su asistencia. Les dejo con Víctor Noguera.